Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición poder estar con ustedes una vez más en esta clase. Vamos a hablar ahora acerca de las doctrinas distintivas del pentecostalismo. Ya hemos hablado acerca del aspecto histórico. Algunos remontan el aspecto histórico del pentecostalismo, este, a, como lo vimos anteriormente, hasta el movimiento de la santidad. Pero hay doctrinas que son fundamentales. Y vamos a entrar precisamente a hablar acerca de esas doctrinas distintivas. La primera es acerca de la autoridad suprema de la Biblia. ¿Qué significa eso? Significa que la Biblia es la autoridad, la única autoridad que posee la iglesia pentecostal para sus dogmas, para su fundamentación bíblica teológica y para el estilo de vida. La Biblia es considerada palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que es una palabra santísima, que fue dada precisamente del Señor para su pueblo, para regir nuestra forma de vida sobre esta tierra. Se considera también la Biblia como inspirada. Y nosotros creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Algunos piensan que esta expresión indica que Dios había dictado cada palabra a los escritores, pero en realidad no es así. En otra ocasión explicamos que la palabra griega para inspirada tiene que ver con el empuje que realiza el viento sobre las embarcaciones que se movían por veleros. Entonces, prácticamente podemos decir que el Espíritu de Dios estuvo impulsando a los escritores sagrados para escribir la Escritura, para escribir la Biblia. La creemos también infalible en asuntos de fe y de práctica. La infalibilidad de la Biblia nos enseña prácticamente que la Escritura, pues, no tiene ningún error en cuanto a lo que Dios reveló. Y algunos han luchado por buscar esos errores, pero en realidad el Dios Todopoderoso nos dejó la palabra. Y incluso hay situaciones, por ejemplo, que, que no contradicen la ciencia que está en la Escritura. Entonces creemos que la palabra de Dios es inspirada e infalible y es infalible en asuntos de fe y de práctica. En la teología liberal se afirmaba que no toda la Biblia era palabra de Dios, sino que simple y sencillamente contenía palabra de Dios. Pero en realidad, no se puede establecer que, que sea de esa forma, porque como dijera el doctor Archer en el libro que se llama Una introducción al Antiguo Testamento, crítica a una introducción del Antiguo Testamento, él dice que uno tendría que tener la mente de Dios para ver qué es lo que es realmente inspirado y qué no es inspirado. Entonces son situaciones que uno debe tener en mente. En segundo lugar, creemos que la Biblia es la autoridad suprema porque es la base de toda nuestra doctrina, nuestra teología y también de la vida cristiana. El Señor Dios Todopoderoso tiene normado todo lo que el creyente debe vivir sobre esta tierra. Y, y tenemos precisamente base bíblica, base teológica para creer que la Escritura
nos viene de Dios. En segundo lugar está la salvación por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. Prácticamente esa afirmación nos dice que nosotros adquirimos la salvación por el arrepentimiento y la fe en Cristo, no por las obras. Prácticamente nosotros creemos que hay necesidad de nacer de nuevo, que hay que nacer de nuevo. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, que nos enseña que toda persona debe nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Significa que toda la naturaleza pecaminosa ha quedado atrás y la naturaleza que nosotros poseemos ahora es una naturaleza nueva, es precisamente una naturaleza que nos pone en comunión con Dios, con el Dios Todopoderoso. En tercer lugar está el bautismo en el Espíritu Santo. Yo creo que esa es la doctrina más emblemática de la Iglesia Pentecostal. Tengo dos definiciones acerca del bautismo al Espíritu para ir teniendo una idea de qué es este evento precioso. El bautismo con el Espíritu Santo se entiende como una experiencia de poder espiritual después de la conversión para el servicio y el testimonio. A la hora de explicar la definición, es una experiencia de poder. En realidad, varios personajes del Nuevo Testamento pues tuvieron esa experiencia. En Hechos 2 vemos a todos los discípulos que están en oración en Jerusalén, cuando de repente llega, dice, un viento, un estruendo fuerte y luego un sonido fuerte de viento que sacudió toda la casa. Y cuando eso acontece, pues se dan otros fenómenos. Los discípulos empezaron a hablar en nuevas lenguas, a unos o a todos se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice la Escritura, sobre la cabeza. Entonces esa fenomenología del Espíritu está contemplada en la Escritura. Ellos tuvieron esa experiencia de poder, tanto que el apóstol Pedro se levanta y como se reúne la multitud por el estruendo que ha habido, les predica con poder y autoridad. Y cuando él hace eso, se convierten 3,000 personas. Y antes del bautismo con el Espíritu Santo, Pedro no tenía la misma capacidad porque precisamente esas capacidades las da el Espíritu. Por eso la definición dice es una experiencia de poder espiritual. Y luego dice después de la conversión. Porque algunos escritores como tú luchan por demostrar bíblicamente que el bautismo con el Espíritu Santo se recibe en el momento del arrepentimiento, pero no es así. La Biblia menciona muy claramente que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión. Y hallamos textos bíblicos, por ejemplo, Hechos 19, donde algunos hombres ahí que fueron hallados por el apóstol, y él les pregunta, ¿fueron ustedes bautizados con el Espíritu? Y ellos dicen, ni siquiera sabíamos que existe el Espíritu. Pero ellos ya eran convertidos, ellos ya habían sido bautizados, incluso en el bautismo de Juan. Pero al final la Biblia nos dice que Pablo impuso manos y ellos hablaron en otras lenguas. O sea, la experiencia que tuvieron fue
posterior a la conversión. Ahora, este bautismo tiene una finalidad, es la de servir y dar testimonio. Servir al Señor Jesucristo. Los primeros diáconos que se mencionan en Hechos capítulo 6 eran hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Eran personas que en realidad habían experimentado el poder de Dios en su vida. Fueron los primeros servidores. Y también el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y cuando habla del poder del dunamis, pues de forma implícita está haciendo una referencia al poder del Espíritu Santo. También hay otra definición, dice que es una capacitación con poder divino para llevar a cabo la tarea misionera que Cristo dio a la iglesia. Esta definición nos la da Hiram Almiruis en su comentario a la Confesión de Fe de la Iglesia de Dios. Pero a la hora de ver la definición dice que es una capacitación con poder divino, que es lo que dijimos hace un momentito en la otra definición, para llevar a cabo la tarea misionera. Porque en Hechos 1:8 dice la palabra del Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, allí se está hablando de tener un poder, pero para dar testimonio de que hay un Cristo vivo, de que Jesucristo es Señor y Dios, creador del universo y también nuestro Salvador. La doctrina del bautismo por el Espíritu Santo es una doctrina bíblica. Juan el Bautista, en Mateo 3:4, él decía acerca de Cristo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esa expresión enseña que la doctrina bíblica del bautismo con el Espíritu, pues se halla precisamente con esos términos en la Escritura. Y también el Señor Jesucristo dio testimonio de eso en el libro de los Hechos, capítulo 1, cuando Él dice que Él bautizará con Espíritu Santo. Entonces, prácticamente la Biblia nos enseña que la doctrina del Espíritu Santo, del bautismo con el Espíritu, es totalmente bíblica. Otra de las doctrinas que también se mencionan, que son propias del pentecostalismo, es el hablar en otras lenguas. Prácticamente ese fenómeno conocido como la glosolalia es impartido por el Espíritu, según el Espíritu da o como Él dirige. Y es una doctrina bastante fundamental. Nosotros creemos firmemente que la evidencia de hablar, la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Esto significa que el Espíritu del Señor, Dios Todopoderoso, a la hora de derramarse en el creyente, pues da la capacidad de hablar en lenguas. Y hay lenguas que, según dice 1 Corintios 13:1, hay lenguas angelicales y hay lenguas que son humanas. Algunos, a la hora de interpretar este versículo, dicen que no existen lenguas angelicales, sino que es una forma de dicción que está utilizando allí el autor, que es el apóstol Pablo.
pero en la exégesis que se ha realizado últimamente del pasaje, sí se admite que las lenguas angelicales existen. La siguiente doctrina es la continuidad de los dones. Nosotros pentecostales creemos firmemente en que los dones del Espíritu Santo no han cesado. Estos dones vienen desde la antigüedad. Incluso en el Antiguo Testamento podemos verificar que los dones eran manifiestos. Por ejemplo, en el libro de los Jueces, algunos de estos varones en algún momento tuvieron algunas capacidades extraordinarias por el Espíritu. Aparte de eso, también hallamos reyes, como el caso de David, que según el libro de los Hechos también es llamado profeta, porque él fue inspirado totalmente por el Espíritu para escribir algunos de los salmos. Por ejemplo, el Salmo 22, que es un salmo mesiánico. Allí él, por el Espíritu, puede profetizar, si se puede utilizar esta expresión, de todo el sufrimiento que Cristo iba a tener en la cruz. Y también podemos ver en los profetas los dones del Espíritu, y especialmente en Elías y Eliseo, que fueron dos de los profetas que vivieron bajo la dirección, el impulso y el poder del Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Antiguo Testamento ya había manifestaciones de dones. Y si vemos también a los otros profetas como Daniel, que posee una parte apocalíptica allí en su escrito, él fue dirigido por el Espíritu del Señor. Ahora bien, el profeta Joel había anticipado el anuncio de que el Espíritu del Señor iba a ser derramado sobre toda carne. Y resulta que este cumplimiento fue el que se realizó en el siglo I, cuando los discípulos estaban en el aposento alto. Ahora bien, durante toda la historia de la iglesia, como lo vimos en una clase anterior, los dones nunca cesaron, siempre estuvieron latentes, siempre estuvieron en medio de la iglesia. Y en medio de la patrística hubieron manifestaciones del Espíritu Santo. En el periodo de la Reforma hubieron manifestaciones del Espíritu Santo, y luego también en el movimiento de la santidad empezaron a experimentarse algunas manifestaciones del Espíritu, pero cobró fuerza precisamente en 1906, cuando en la calle Azusa se derramó el Espíritu. Y recordemos que también en la iglesia en 1896 también hubo derramamiento del Espíritu Santo. Entonces los dones están vigentes, son para nuestro tiempo, y de hecho en la profecía de Joel dice: y en los postreros días. O sea, está hablando de que la manifestación gloriosa del Espíritu iba a iniciar desde el primer siglo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los dones son totalmente vigentes. Otra de las doctrinas que también mencionamos en la iglesia pentecostal con toda propiedad es la de la sanidad divina. No solamente tenemos base escritural, sino que también, en mi caso, personalmente, yo fui sanado por el poder de Dios y puedo dar testimonio de eso. O sea, no solamente tenemos fundamento bíblico, teológico fuerte, sino que también
el Señor Dios Todopoderoso ha hecho maravillas, ha hecho milagros portentosos en la vida de muchos de los creyentes. Prácticamente, como dijera el Señor Jesucristo, eso evidencia que el reino de Dios está en medio de nosotros. Entonces, las sanidades son tan actuales como en el primer siglo, cuando Cristo estaba en su ministerio. Creemos también en la santificación, en una vida santificada. Todos debemos vivir plenamente una vida en santidad. Como dijera el apóstol Pablo, a santificación nos llamó a Dios. Entonces, prácticamente nosotros debemos de ser agradecidos, de responder al Dios Todopoderoso con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, agradecidos por la salvación, viviendo con una vida de santidad plena, porque nosotros nos debemos a Él, y por la gracia y la misericordia de Dios, pues hasta aquí Dios nos ha guardado. Y por último está la segunda venida de Cristo. Ese énfasis siempre se ha hecho desde hace más de un siglo, con toda la fuerza, con toda la convicción de que el Señor está por venir. Lamento que en una denominación a la que fui, asistí a esa reunión que tenían, y había un gran teólogo, discípulo de Karl Barth, era el hermano Juan Stam. Estaba dando unas clases acerca de Apocalipsis. Y entonces alguien de la denominación levantó la mano y le preguntó: ¿usted cree en la segunda venida del Señor Jesucristo? Y la pregunta prácticamente surgió por el hecho de que algunos piensan que Cristo ya no va a venir por su iglesia. Pero el hermano Juan Stam, con una sonrisa, le responde al hermano y le dice: sí creo, le dijo, porque es bíblica. Entonces, nosotros pentecostales creemos firmemente en que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. No sabemos cuándo, pero vendrá, porque Él no dejó fecha específica, no dejó un tiempo específico para su venida. Y la Biblia dice que ni aún los ángeles saben cuándo Él vendrá. Y en este aspecto nosotros somos premilenialistas. Esto significa que creemos que la segunda venida del Señor Jesucristo será antes de la gran tribulación. El arrebatamiento de la iglesia se dará en un momento determinado, y desde ese instante empieza a correr el tiempo, durante 7 años que aquí en la tierra van a ser de gran tribulación, y en el cielo serán las bodas del Cordero. Y después de esos 7 años, el Señor Jesucristo viene con la iglesia para gobernar sobre esta tierra. Entonces nosotros somos premilenialistas, y creemos firmemente en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero como dijimos en la doctrina anterior, es necesario vivir en plena santidad para poder tener el privilegio de ser arrebatados. Así que, hermanos amados, hasta aquí la clase de hoy. Que Dios les bendiga, les guarde. La bendición de Dios Todopoderoso sea con ustedes, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.